Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de otros fármacos que también tienen que ver con el sistema cardiovascular y renal y en específico hablaremos de los diuréticos. Entonces, vamos a ver algunos que tienen que ver con el cotransporte de sodio y cloro, otros que tienen que ver con el cotransporte de sodio, potasio y cloro, y también de la espironolactona. Entonces, recordar otra vez, ¿no? El gasto cardíaco eh, es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. Si nosotros modificamos alguna variable, pues entonces podemos modificar algún aspecto fisiológico como la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia periférica son los principales determinantes de la presión arterial. Y lo que hacen los diuréticos es precisamente eso, reducir el volumen de líquido extracelular al disminuir el contenido de sal y de esa forma se disminuyen las resistencias periféricas, ¿no? Entonces, eh, ya habíamos visto algunas formas de reducir las resistencias periféricas y si nosotros disminuimos el volumen, entonces el volumen de sangre bombeado por cada ventrículo disminuye el gasto cardíaco y entonces disminuye la presión arterial en general, ¿no? Entonces, esto lo tomé de algunas imágenes cuando vimos los, eh, las características de la excreción. Entonces, el riñón, como ya vimos, pues tiene varias funciones. Una de ellas es este proceso de filtración en el que, pues, aproximadamente este proceso logra filtrar más o menos 180 litros al día y al final lo que se elimina es más o menos 1.8 litros al día. Entonces, como ven, es un proceso muy eficaz en el que se filtran muchos contenidos sanguíneos y entonces al final se elimina este porcentaje en la orina. Entonces, si nosotros podemos modificar algunos procesos en el que se reabsorben agua, sodio, entonces podemos hacer que estemos eliminando más volumen, disminuimos el volumen corporal total y entonces disminuimos la presión arterial, ¿no? Como una posibilidad para alguna terapéutica. Entonces, ustedes ya saben que la actividad simpática, pues, aumenta la reabsorción de sodio y agua, y entonces esto ya vimos que es parte de un proceso de adaptación, ¿no? De este estímulo de fight or flight, ¿no? De pelear o huir, y entonces se activa el simpático y entonces se manda la señal al riñón para que aumente la reabsorción de sodio y agua y eso aumenta el volumen y entonces aumenta la presión arterial y entonces nosotros sabremos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si huir o pelear. Pero entonces hay un estricto vínculo entre la actividad simpática y las funciones renales. Ya habíamos visto este proceso de filtración glomerular que depende del tamaño de la partícula. Después hay un proceso de secreción tubular, ¿no? En este segmento del túbulo contorneado proximal, más o menos se reabsorbe el 65% del sodio. Después, en el asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente gruesa, se absorbe sodio y urea, y entonces aquí en esta porción se observa el 25% de reabsorción de sodio, y después en el túbulo contorneado distal eh, también se observa una mucho menor reabsorción de sodio, por el 5%,
Y finalmente, en los túbulos colectores es donde vamos a observar el efecto de la aldosterona sobre los receptores de mineralocorticoides, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a observar principalmente son estos lugares, ¿no? Los diuréticos que actúan en el asa de Henle, principalmente inhibiendo estos cotransportadores. Después otros que funcionan en el túbulo contorneado distal. Y finalmente veremos fármacos que modifican la acción de la aldosterona sobre los receptores de mineralocorticoides. Entonces, así los veremos en orden de aparición de acuerdo a esta estructura de la nefrona. Entonces, estos diuréticos que van a inhibir el simporte de sodio, potasio y 2-cloro son llamados diuréticos de asa porque como ya vimos en la imagen, pues actúan en el asa de Henle, en específico en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. También son conocidos como diuréticos de límite alto. Y si ustedes se fijan en los porcentajes de sodio que se reabsorben en esta parte, que corresponden al 25% de reabsorción de sodio, si nosotros modificamos esta condición a través de la inhibición de este simporte sodio-potasio 2-cloro, entonces la cantidad de sodio que se va a eliminar y que no se va a absorber, pues es mucha, corresponde al 25% del total de sodio. Y entonces, como ustedes podrán predecir, los efectos de estos diuréticos de asa, pues son muy útiles para condiciones en las que existe un edema muy importante, ¿no? Si nosotros queremos inducir una diuresis alta donde se elimine mucho sodio y entonces disminuir el volumen de forma importante, entonces nosotros vamos a preferir utilizar este tipo de diuréticos. Entonces, evita el transporte de sal en este segmento de la nefrona, ¿no? Ya dijimos en el asa de Henle, en la porción gruesa ascendente. Corresponde al 25% de la carga de sodio, como ya les comenté. Y después, en segmentos que están posteriores a esta parte del asa de Henle, pues ya no tienen la capacidad de reabsorción en este porcentaje, ¿no? Por eso son muy efectivos. Como circunstancia anexa a esta función de inhibir el simporte de sodio-cloro, pues también provocan inhibición de la reabsorción de calcio y magnesio, ¿no? Entonces, otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que durante la administración aguda de este tipo de fármacos, de estos diuréticos de asa, pues aumenta la excreción de ácido úrico, pero si después se administra de forma crónica, pues reduce una excreción de ácido úrico. Y entonces, como veremos en algún momento del curso, el aumento de ácido úrico está relacionado, está vinculado a la aparición de síntomas dolorosos que nosotros llamamos gota, ¿no? Esta enfermedad dolorosa articular que está vinculada a los cambios en las concentraciones de ácido úrico. Bueno, entonces estos diuréticos lo pueden desencadenar. Los antiinflamatorios no esteroideos atenúan la respuesta diurética de estos diuréticos porque hay una circunstancia que está relacionada a las prostaglandinas que tiene que ver con la perfusión renal. Si están inhibidas la síntesis de prostaglandinas por los antiinflamatorios no esteroideos, entonces disminuye la perfusión renal y si llega menos sangre al riñón, pues entonces hay menos capacidad por parte del diurético para funcionar, ¿no? Entonces, esta es una interacción importante que tienen que tomar en cuenta. Las altas dosis de inhibidores de la sodio-potasio 2-cloro
pueden inhibir el transporte de electrolitos en varios tejidos, pero es importante que ustedes noten que tiene una relevancia clínica, sobre todo en el oído interno, y entonces se puede producir ototoxicidad. Si ustedes recuerdan, hay algunos antibióticos que ya revisamos que también producen este efecto ototóxico. Entonces, evidentemente, si nosotros coadministramos diuréticos de asa con aminoglucósidos, pues entonces la posibilidad de que se produzca ototoxicidad pues es más grande. Como dije, estos diuréticos tienen una actividad muy importante, tienen una actividad cerca del 25% del sodio que se llega a reabsorber, y entonces lo utilizamos para circunstancias de edema importante. Es el caso de edema pulmonar agudo o edema vinculado a la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué más puede pasar con estos diuréticos? Pues bueno, evidentemente si modifica la reabsorción de sodio y cloro, pues debe de haber anomalías en el equilibrio de líquidos y electrolitos. Tenemos que tener en cuenta que podemos causar un agotamiento grave de sodio en el cuerpo, y entonces esta hiponatremia se puede vincular con hipotensión, una reducción de la filtración glomerular, colapso circulatorio, episodios tromboembólicos, y en pacientes que tienen algún grado de insuficiencia hepática pueden causar encefalopatía. Entonces, evidentemente, si tenemos algún paciente que nosotros pensemos que tiene alteraciones hepáticas, que ya tiene alguna alteración renal de base, o que sospechamos que tiene hiponatremia por alguna otra causa, entonces los diuréticos de este tipo no son una buena opción. El aumento de suministro de sodio al túbulo distal, particularmente cuando se combina con un inhibidor del sistema renina-angiotensina, conduce a la excreción de potasio y también de hidrogeniones, y esto provoca alcalosis hipoclorémica. Como ustedes ven, hay un aumento de excreción de potasio, y entonces les tenemos que decir a los pacientes que en la dieta tienen que tomar suficiente potasio, ¿no? Tomates, plátanos, etcétera, para que no se desarrolle hipocalemia. Y esta hipocalemia puede producir en algún grado arritmias cardíacas. También el aumento de excreción de magnesio y calcio puede causar hipomagnesemia, y también considerar que la disminución de magnesio puede ser un factor de riesgo para arritmias cardíacas. ¿Cómo hay disminución de calcio? Pues bueno, evidentemente tenemos que observar si existe alguna condición, sobre todo en mujeres que están después del periodo menopáusico, donde hay mayor riesgo de que exista osteopenia, osteoporosis y fracturas, ¿no? El exponente de este grupo de diuréticos se llama furosemida. La furosemida es un diurético de asa, inhibe el simporte de sodio, potasio, 2-cloro. Entonces, como ya dijimos, aumenta profundamente la excreción de sodio y cloro. Ya hablamos del porcentaje que está vinculado a esto. Aumenta la excreción de calcio y magnesio, también ya lo dijimos. En específico, la furosemida también inhibe de forma débil a la anhidrasa carbónica, y eso hace que se aumente la excreción urinaria de bicarbonato y fosfato. Aumenta la excreción de potasio e hidrogeniones, y entonces, como bien dijimos, también se tiene que tener cuidado con la excreción de ácido úrico, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes que tienen factores de riesgo que se puedan como aumentar la posibilidad de que exista dolor
por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones, pues entonces este no es el diurético que buscamos o esta no es la estrategia que requeriríamos. Aumenta de forma aguda la capacidad venosa sistémica, ¿no? Entonces, lo que les decía, reduce las resistencias periféricas, además de disminuir el volumen, y entonces esto hace que se disminuya la presión del llenado del ventrículo izquierdo y de esa forma pues mejora la cuestión circulatoria y disminuye la presión arterial. Otro grupo de fármacos que también son diuréticos, estos diuréticos, como les comenté, actúan en el túbulo contorneado distal y estos en específico son inhibidores de sodio cloro. Y entonces estos diuréticos, de acuerdo a su estructura química, los pueden encontrar en los libros como diuréticos tiacídicos o diuréticos tipo tiacida, y los exponentes de este grupo son la clortalidona y la hidroclorotiacida. Como ya les dije, inhiben la actividad del simportador sodio-cloro, aumentan la excreción de sodio y cloro, pero si recuerdan, en esta parte del túbulo contorneado distal, el porcentaje de sodio que es susceptible a la reabsorción es mucho menor que lo que ocurre en el asa de Henle, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar que la excreción o el impacto sobre el volumen total es menor que los diuréticos de asa, y por esta razón estos diuréticos se utilizan en otros escenarios clínicos, no tanto en el proceso de edema agudo terrible, para eso sirven los diuréticos de asa, sino más bien para modular este volumen de una forma más discreta, pero de forma más sostenida. Y entonces son ideales como estrategia para el tratamiento de hipertensión arterial. Estos hacen que pueda ser modificadas las concentraciones no solamente de sodio y de cloro, sino también de potasio e hidrogeniones, igual que lo vimos con los diuréticos de asa. También tienen esta influencia sobre el ácido úrico, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan factores de riesgo de gota. Disminuye la excreción de calcio después de la administración crónica, y entonces el lugar en la terapéutica pues se centra principalmente en hipertensión, pero también como en este efecto diurético también se puede usar a trastornos de edema vinculados a insuficiencia cardíaca, vinculados a encefalopatía hepática y insuficiencia hepática, y también en algunas circunstancias donde los riñones no funcionan muy bien. Lo que provoca es la depresión del volumen extracelular, hipotensión, hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, alcalosis metabólica, hipopagnesemia, hipercalcemia y también hiperuricemia, ¿no? Entonces, en la práctica que hemos diseñado para ustedes, pues verán cuáles son estas modificaciones de estos electrolitos dependiendo de cada diurético. La depresión de potasio inducida por este tipo de diuréticos puede contribuir a arritmias, y también este riesgo aumenta si nosotros lo coadministramos con fármacos que también prolongan el intervalo QT. El último de los diuréticos que les quiero platicar se llama espironolactona. La espironolactona es un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides. Es un antagonista de la aldosterona y como vimos en el esquema, pues este funciona ya en una parte más distal del riñón, prácticamente después del túbulo contorneado distal, en los túbulos colectores, ¿no? Donde están estos receptores de mineralocorticoides. Aquí lo que sucede es que la espironolactona inhibe competitivamente la unión de la aldosterona al receptor de mineralocorticoides,
y esto lo que produce es bloquear los efectos biológicos de la aldosterona. Como ustedes recuerdan, la aldosterona provoca una retención de sal y agua y también disminuye la excreción de potasio e hidrogeniones. Por esta razón, porque disminuye la excreción de potasio, la espironolactona se considera como un diurético ahorrador de potasio. Si se fijan, los otros dos, tanto los diuréticos de asa como los diuréticos tiacídicos, promovían la hipocalemia, mientras que la espironolactona disminuye la disminución de las concentraciones de potasio en nuestro organismo. Entonces, la espironolactona tiene cierta afinidad por la progesterona y los receptores de andrógenos, y entonces, como ustedes se pueden imaginar, pues provoca efectos secundarios que tienen que ver con estas hormonas sexuales, ¿no? Puede haber ginecomastia, puede haber impotencia, puede haber irregularidades menstruales. En la terapéutica normalmente se combina un diurético tiacídico o un diurético de asa con algún ahorrador de potasio para disminuir el riesgo de que existan alteraciones de potasio sistémicas. También es importante recalcar que cuando aumenta el calcio, tenemos que observar el uso de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. La espironolactona también puede alterar la eliminación de glucósidos cardíacos, en especial, o más bien en general, van a notar cuando revisen las reacciones adversas de todos los diuréticos, que todos estos pueden modificar la eliminación de glucósidos, provocando un mayor riesgo de arritmias cardíacas. Entonces, ¿cómo se vería esto en nuestras tablas farmacocinéticas? Aquí están otra vez en orden: furosemida, el diurético de asa, clortalidona e hidroclorotiazida como los diuréticos tiacídicos, y finalmente la espironolactona, que va a actuar en los túbulos colectores sobre los receptores de mineralocorticoides, en específico de aldosterona. Entonces, vean furosemida, que dijimos que era un diurético muy potente, ¿no? Vinculado al porcentaje de sodio que tenía que ver. Si se fijan, hay presentaciones intravenosas e intramusculares. Esto nos sitúa en que este fármaco es útil para un proceso donde el edema es agudo y necesitamos aliviarlo, ¿no? Si se fijan también, su vida media es también cortita, ¿no? 1.3 a 2 horas. Y esto nos ubica sobre las posibilidades de uso terapéutico. Se metaboliza muy poquito, su eliminación es casi por completo sin cambios a través de las vías renales. Se ha visto que no exhiben un efecto teratogénico específico donde se diga que hay alguna alteración en el feto vinculada al uso de furosemida, pero la recomendación en todos los casos, si se fijan, es considerar el riesgo-beneficio del uso de los diuréticos. El único de los diuréticos que es compatible con la lactancia es la espironolactona, pero todos los demás no es buena idea. Hablando de furosemida otra vez, pues ya habíamos visto que altera las concentraciones de ácido úrico, ¿no? Causa hiperuricemia, pérdida de apetito, hipotensión y pancreatitis. Esta última en un mucho menor grado de frecuencia. Lo que habíamos visto de los aminoglucósidos, este grupo de antibióticos aumenta el riesgo de ototoxicidad. La furosemida aumenta el riesgo de otoxicidad. Si los combinamos, pues evidentemente vamos a causar alteraciones óticas. Los digitálicos, como dije, y si se fijan en todos, hay una posibilidad de alterar su eliminación y entonces aumenta el riesgo de arritmias cardíacas. Los AINES, si se fija, también están en todos. Modifica
la perfusión renal. Entonces, si nosotros coadministramos antiinflamatorios no esteroideos con un diurético, la eficacia del diurético disminuye. Y evidentemente, si coadministramos diuréticos, entre ellos, pues la posibilidad de causar alteraciones ácido-básicas y de los electrolitos específicos sodio, potasio, calcio y magnesio, pues las posibilidades van a ser más altas, ¿no? Si se fijan en todos los diuréticos que tienen que ver con la nefrona, pues si tenemos un paciente que tiene anuria, pues de preferencia no utilizarlo, ¿no? Tiene un problema para orinar y nosotros vamos a propiciar que trabaje más el riñón, pues no es buena idea. La clortalidona y la hidroclorotiazida, como dije, estos son los tiazídicos. Veamos sus diferencias, vean las vidas medias en específico. La clortalidona dura muchísimo, 40 a 60 horas, mientras que la hidroclorotiazida dura entre 10 y 12. La eliminación de clortalidona es principalmente renal, la hidroclorotiazida renal y hepática. Las comidas reducen la biodisponibilidad de la hidroclorotiazida. Vean que prácticamente sus perfiles de seguridad se parecen mucho, ¿no? Y aquí si hay hiperuricemia, arritmias cardíacas, pancreatitis, ictericia y falla renal aguda. Acá hay hipotensión, fototoxicidad, vértigo, arritmias, ictericia y falla renal aguda. Entonces, la diferencia de estos dos radica principalmente en su vida media. Hablando finalmente de la espironolactona, pues si se fijan, es muy biodisponible, la comida mejora su absorción, tiene un volumen de distribución bajito. Aquí lo interesante desde el punto de vista metabólico es que tiene un metabolito activo, bueno, tiene varios, pero el más importante es este, la canrenona, que tiene una vida media múltiples veces, 20 veces más alta que la vida media de la espironolactona propia, dura 23 horas, y el perfil de seguridad. Si tiene que ver con algunas hormonas sexuales, pues vamos a observar este perfil de seguridad. No va a haber ginecomastia, va a haber disfunción eréctil, va a haber alteraciones menstruales. Se ha observado con espironolactona también el aumento de riesgo de sangrado gastrointestinal, gastritis y úlcera péptica. Aquí entonces igual las interacciones son iguales, pero las contraindicaciones, pues si tenemos algunas enfermedades que tienen alteraciones en las concentraciones de aldosterona, es el caso de la enfermedad de Addison, pues entonces no es buena idea. Como este es un ahorrador de potasio, es decir, no elimina el potasio, si tenemos a gente que tiene concentraciones elevadas, gente que tiene hipercalemia, pues entonces la hipercalemia pues se puede agravar y entonces no es buena idea administrar espironolactona, ¿no? Entonces, pues yo espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues escriban. Que